De mi padre, pues afortunadamente lo tengo todo, y de Juan Castañeda, que fue otro gran profeta y muy querido en esta casa, porque eh, la forma de ser no las hizo él. O sea, si tenemos elegancia es debido a Juan Castañeda, que era un señor de mucha corte y mucho poderío. Y bueno, pues de todos esos he aprendido, pues gracias a ellos he llegado hasta aquí, porque ten en cuenta que yo he vivido pues casi 3 generaciones. La generación de mi padre, luego la generación mía, la generación de mis hijos y ya mismo la de mis nietos. O sea que tengo bastante experiencia en esto, pero mucha vivencia y muchos sentimientos muy grandes, muy grandes. Mucha experiencia, muchas vivencias que se traducen en ¿cuántos años? Pues yo particularmente desde los 13 años, quiere decir 60 años. O sea, me faltan 40 para cumplir los 100. Y bueno, ya oficialmente, pues 50. Y claro, lógicamente, pues eso ha ocurrido de todo. Nosotros hemos tenido la suerte de que hemos vivido unos tiempos bonitos, de bonanza, de reconstrucción, y nos hemos enterado que ha sido todo muchas satisfacciones. Yo echo la vista atrás y veo los años y veo las anécdotas y veo una lucha muy difícil de Momentos llevar, muy difíciles. muy difíciles en medio de una guerra, que la guerra pues hubo que cortar. Después de la guerra fue cuando murió mi abuelo, el fundador. Ya se hizo cargo mi padre, y ahí pues fue una cosa hasta llegar hasta aquí. Por eso este centenario se lo tenemos dedicado al agradecimiento de todos esos que dieron la vida por esto, porque vamos a ver, esto te tiene que gustar. Esto no es un tambor, una taberna, un cigarrillo, no, esto es un sentimiento. Y por eso, entre otras cosas que antes has dicho de hermandad corporación, estoy delante de una corporación, los comienzos, y luego una hermandad, y efectivamente es una hermandad, pues porque somos 30, pero somos hermanos, nos llamamos hermanos, desde luego nos llamamos hermano Juan, hermano Pepe, hermano, en fin. Y luego, pues, al ser tan reducida, pues dependemos de nosotros mismos. No, si yo me quedo acostadito, no sale. Si el otro se queda, pues tengo yo que salir, donde buscamos, donde entramos. Y yo viví en aquello viví yo con mi padre, pues unos años donde siempre faltaba uno o dos, porque la cuestión era reducida, no había muchas ganas de ser profeta. Se cogía un tambor y se iban, y los que no se metían a profeta para pasar al enlutado, porque era la puerta farsa para entrar en los enlutados. Y bueno, pues eran tiempos difíciles donde un Viernes Santo a las 4 de la mañana pues te faltaban 2 personas. ¿Y qué hacemos? Venga, vístete tú. Y yo con 13 años empecé a vestirme, porque yo me arrimaba a las vacantes que había siempre, y por eso, porque me gustaba, porque lo viví desde pequeño. Y por eso digo que eran unos tiempos difíciles de personas trabajadoras, obreros, donde no podían dedicarse solo y exclusivamente a eso. Entonces yo cuando veo el patrimonio que nos dejaron, que ya desgraciadamente... Un gran legado, desde luego. Sí, ya desgraciadamente pues la ropa ha habido que renovarla, pero claro, yo me volví loco para encontrar un terciopelo de eso. A mí me dijeron en Madrid, dice, no busques esto, que esto era de extrapelo, y esto se vendía en trocitos de extrapelo, y como este terciopelo no lo va a encontrar. Efectivamente, no, pero claro, yo tengo ahí la túnica, la primera de Moisés, para un museo que es una maravilla. Luego te encuentras con la restauración de los martirios, y dices, bueno, ¿y de dónde sacaron el dinero? Porque aquí no había grandes fortunas, aquí eran todos trabajadores, y claro, lógicamente decía, bueno, ¿y si esto lo hicieron ellos? Nosotros nos vamos a quedar atrás, venga, vamos. Y ahí, pues bueno, hasta hoy hemos llegado, hasta aquí hemos llegado, 100 años ya hemos cumplido. Paco, una curiosidad, esto viene de Puente Genil, esta corporación, Sí. la idea de Puente Genil. ¿Por qué profetas?
Vamos a ver, según las notificaciones que yo tengo por aquí, los profetas existían en el año 1800, 1700 aquí en Baena. Mi abuelo lo único que hizo fue pedir la reincorporación de los profetas. Entonces, como no tenía lo que hoy en día hay, las camaritas, una película, una fotografía, eso no lo había, pues tuvo que buscar que mejor que irse a Puente Genil, que ellos eran oriundos de Puente Genil, y allí copiaron pues las figuras bíblicas, profetas. Allí se llaman los profetas y aquí fue corporación de los profetas, por no ser los mismos. Nos llevan, parece que 25 años creo que nos llevan de adelanto. Pero bueno, son mayorcitos y eso. Y bueno, y si cogemos la parte antigua de uno y otro, son idénticos, los martirios los mismos, todo igual. Ahora ellos ya han renovado, pues claro, nosotros seguimos todavía con la tradición de las ropas de terciopelo. Ellos ya se pusieron un poquito de más levianas para que sudaran menos y para que pesaran menos, porque esto menos más que se celebra en época de medio frío, a las 4 de la mañana hace frío y te viene medio bien, pero cuando son las 4 de la tarde vas empapadito. Yo tengo una anécdota de uno que era profeta y ese año estrenó una camisa blanca, que yo hace ya unos pocos años, una camisa blanca se compraba de vez en cuando. Y, pero hombre, te vas a poner esa camisa, es que no tengo otra, me pongo esta. Se puso su camisa blanca y cuando llegamos al cuartel a las 4 de la tarde, la camisa era roja. La tuvo que tirar. O sea, que va sudando, porque primero tiene frío, luego suda, y claro, el terciopelo se nota, y luego el rostrillo vas respirando tú y echándote tú, los sudores van entrando para todos los sitios. Es incomodísimo. Muy incomodísimo, por eso digo que ser profeta. Y además llevar incluso hasta los martirios también. Sí, ¿no? Bueno, los martirios. Me decía Ricardo, tú te pones un martirio en la mano 3 minutos y no te pesa. Sí. Pero claro, el trayecto. Claro. Hombre, la suerte es que nosotros hicimos la mili y fuimos con el SEME durante mucho tiempo y ya nos pesaba, al principio pues decía que pesaba 1,6 kg, al final pesaba 8 kilos. Ya no podías con ello, pues pasaba los martirios. Igual, por muy liviano que sea, si tú llevas durante 3 horas una mano puesta, ¿sí?, con esta forma, termina con los brazos, terminas por todos los sitios y dices, bueno, y luego ya no sabes ni moverte, ni ponerte, porque claro, otra de las cosas que tienen los rostrillos, tú llegas y miras y como te caiga mal, con la lengua intentas ponerte lo que veas o vas viendo por un ojo y haciendo 3 horas son muchas horas. Que es una auténtica penitencia, ¿verdad que sí? Por lo menos, aparte de auténtica penitencia, es una vocación muy grande. Y ser profeta no es cualquier cosa. Llevar ese escudo en la solapa con las tablas de Moisés debe ser todo un orgullo y a lo que aspiran muchos profetas, ser cuadrillero y poder llevar las tablas de Moisés, sí, bueno, ¿verdad? Está aquí en el escudo nuestro, esta la llevamos todos, las tablas de Moisés. Pero quiero decir, es como Moisés, sí. Tú que eres Moisés, que eres el cuadrillero, que eres el que luce sí, ese personaje. Sí, bueno, sí, vamos a ver, todos los personajes bíblicos tienen su historia. Y como aquí pues hemos ido entrando los hijos y demás, pues mi padre fue siempre Samuel, pues yo quiero sacar Samuel, Ricardo mismo no había forma nada más que de ser Samuel. Otro entraba, unos primos, pues su padre era el rey David, pues el rey David, mi padre llevaba y así sucesivamente, que no es tampoco una cuestión, yo creo que el primero es el que le rehúsen todos. El primero no lo quiere nadie, no crea. Yo es que pensando en los apóstoles, porque sí, bueno, llegar a San Pedro es todo una aspiración para cualquiera de ellos. Bueno, Paco, vamos a hablar un poquito también de todas las actividades que tenéis previstas para conmemorar estos 100 años. La primera es esta, y esta es segura ya. Hoy ya es segura, la otra estamos buscando fechas, tendremos pues pequeños coloquios que son más que una charla, pues que todos podamos hacer, dar nuestras ideas, unas vivencias, sí.
queremos hacer pues una convivencia con los de Puente Genil, pero en fin, todo esto está en marcha. La revista pues también, cada uno irá escribiendo sus cuestiones, quiero que sea una cuestión no histórica, sino de vivencia de los que estamos en la actualidad, y para la vivencia ya está la historia. Y vale, y esa es la situación que tenemos ahora mismo. Siento no poder deciros más, una misa que era lo que queríamos empezar con ella, pero debido a las comuniones, la fiesta de hoy, de los desamparados, y claro, más del 60% de los profetas estamos fuera de Baena. Reunir a todos, que nos venga todo bien, es un poquito difícil. Y claro, tenemos que buscar un fin de semana, que si las comuniones, que si espérate, porque tal, bueno, no me puedo esperar más, porque es que si no vamos a cumplir 101. Pero bueno, hay que adaptarse a los tiempos. Bueno, pues ya para terminar, ese momento más bonito que tú puedas vivir en Semana Santa vestido de Moisés o investido de Moisés. ¿Cuál es ese momento emocionante? Para mí, para cualquiera, para mí, para cualquier profeta. El ofrecimiento de martirio. Sí. Mira a Jesús cara a cara cuesta trabajo. Y más si llevas una representación y lo has hecho durante tantos años y estás representando a una persona que ya no está con nosotros. Porque claro, aquí representamos nosotros a cada uno. Yo represento a mi padre y todo lo que aprendió lo aprendí de mi padre. Claro, cuando llega ese momento, es un momento muy duro, pero muy bonito. Pues muchas gracias por atendernos. Enhorabuena por este centenario, porque además pues le dais muchísimo prestigio. El próximo centenario lo celebraremos mejor. Totalmente de acuerdo. Tendremos más experiencia. Nosotros la corporación de los profetas, personajes importantes de la Biblia. Los profetas veían cada situación y cada hecho a la luz de Dios, y eso es lo que le daba la libertad y la valentía que demostraron ante los reyes grandes de este mundo. Esta corporación de los profetas es del año 1923, así que tienen solera, como estamos comprobando, un año más.
profetas, los rostrillos cubriéndole, profetas de Baena, las tablas, el arca, pero en la cumbre el arpa davídica, la tensa y fina cuerda mediodía, en que fueron escritos y cantados los salmos reales. Con el Nazareno... Bueno, pues estoy con don Manuel Orcas, que en esta tarde va a darnos una conferencia sobre la importancia de las figuras bíblicas en la Semana Santa de Baena. Don Manuel, háblenos un poquito del tema, de hacer una relación de lo que nos va a contar en esta tarde, en esta entrevista y por supuesto, subrayar la importancia de la figura bíblica, en este caso concreto, los profetas. Y de los profetas de la cola negra, que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque la verdad es que cuando me llamaron para que yo diera esta charla, hace ya 10 meses, yo en principio pues dije que sí, todo lo que sea hablar de Baena, la Semana Santa y todo eso, hombre, hay que hacer patria, chica. Pero yo decía, bueno, y meterme de los profetas, yo qué sé, y además si fuera una hermandad, una cofradía que tiene 200, que tiene 500 o 1000, pero aquí que son 18, a ver, total, que al final me lancé y me alegro porque he aprendido mucho, me he encariñado con los profetas y ya, yo incluso digo que casi me ha profetizado yo un poquito también. Bueno, en fin. Es que ocurre una cosa, con esta corporación precisamente es distinta de otras de profetas que hubo también en Baena. O sea, las figuras bíblicas aparecen, las figuras y los pasos. La figura es cuando uno es solo y el paso es cuando es una escenificación. Entonces, aparecen normalmente a lo largo del siglo XVIII. Surgen fundamentalmente en ambientes rurales, porque a los curas de pueblo y de los cortijos y tal, les interesa más, de esa manera primero, se alejan un poco del control del obispado, y lo segundo, están más en contacto con sus feligreses, los entusiasman y ellos también están de acuerdo, y de esa manera pues cumple una función. Tener en cuenta que estamos hablando de una época en que el analfabetismo es prácticamente generalizado en esos ambientes rurales y entonces la única forma de adoctrinarlo no es danzándole un sermón o dándole a leer porque no saben, y entonces hay que hacérselo tragar de otra manera. Entonces todo eso tiene su ventaja y tiene sus inconvenientes, como natural, como todo. La ventaja, pues esta que estoy diciendo, la gente se anima, va a la iglesia, se mete dentro de las figuras, pero luego en cambio pues resulta que la ignorancia, el analfabetismo, a veces incluso, ¿por qué no decirlo?, la borrachera y tal, se junta todo y al final pues da lugar a que en muchos casos se cometan muchos errores, haya una serie de escándalos, que entonces la iglesia jerárquica no tiene más remedio que intervenir. Y los obispos entonces pues dan una serie de normas prohibiendo determinadas cosas y tal, y al final, pues a principios del siglo XIX los suprimen. Desaparecen los profetas. Los profetas desaparecen. La mayoría de las figuras bíblicas. La mayoría de las figuras bíblicas desaparecen, sí, por esa fecha, pero luego resulta que van otra vez surgiendo. Y entonces cuando podemos decir que esta corporación precisamente del Viernes Santo por la mañana no se puede saber exactamente desde cuándo aparece en Baena. Sabemos que resurge en 1923, que es lo que celebramos ahora, el centenario, pero al resurgir es que había existido antes. Incluso
yo tengo documentos en los cuales se demuestra que existen los profetas antes de, concretamente, de 1850 y tanto, 1858, 59, y entonces en ese momento desaparecen. Y luego es cuando van a volver a aparecer en 1923. No obstante, por entonces, en el siglo XIX, como un siglo tan convulso en toda la historia de España, pues se da una serie de cambios y de fenómenos que son impredecibles. Y entonces eso hace que en ocasiones, pues a lo mejor a finales del siglo XVIII y principios del XIX ya hay en algunas de las cofradías de Baena profetas, concretamente en la Veracruz. Después aparece en la del Dulce Nombre 40 o 50 años después. Y la de Jesús Nazareno, de esa no se dice nada. Por lo tanto, cabe suponer pues que por influencia de una a otra y por querer emular, surjan casi con poca diferencia de tiempo. Pero documentalmente hasta ahora no lo podemos ver porque en los libros de actas no aparece en ninguno de la cofradía, ni de la hermandad, ni en ninguna otra. Don Manuel, ¿qué importancia tiene la figura bíblica en nuestra Semana Santa y concretamente también los profetas, una vez que se recuperan, se fundan o se refundan en ese año? Es interesante. En líneas generales, pero sí, vamos a entrar un poquito más en los profetas. En los profetas, sí, porque es precisamente una de las tradiciones que no debían haberse perdido. Porque voy a tocar también algunos temas de tradiciones que desaparecieron, pero además fueron eliminadas rotundamente, otras se eliminaron, volvieron a renacer, otras se conservaron, pero esta, por ejemplo, de los profetas, pues, se da la circunstancia de que, digamos, los poquitos que son buenas personas y que no armaban ningún follón, entonces con esto no había problema. Que desaparecieron, pues, que no volvieron a fundar otra vez, de acuerdo, y nunca han tenido problemas con la cofradía y de hecho pues tenemos que han sido siempre muy bien considerados, tanto, diríamos, en las dos vertientes que tienen, porque no hay que olvidar que aquí son tarabitos, porque tenemos los profetas por la mañana y los enlutados por la noche, que son los mismos. También es admirable porque son 100 años dan mucho de sí. Además, se reorganizan precisamente o se fundan precisamente en una época muy convulsa, los años 20, y luego llegaría la década de los años 30, posteriormente sería la posguerra, algo que para sobrevivir hacía falta, pero una gran dosis de voluntad, de capacidad de trabajo, de constancia. Es increíble, sí, sí. Por supuesto, yo hago precisamente, aunque es un esquema nada más que voy a presentar, que es solamente una pantalla, pero veo, por ejemplo, de la evolución de la Semana Santa en los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. Entonces, en dos renglones meto cada uno. El siglo XVI y XVII son los inicios, y entonces cuando las cofradías son, diríamos, de tipo elitista. Son solamente las clases altas, la gente pudiente, los que forman parte de la cofradía, y el resto del pueblo son meros espectadores. Ahora, en el 18 ya el pueblo empieza a participar, y entonces es cuando viene el entusiasmo, el querer participar cada vez más, y al final el desmadre. Y luego, no digamos, el 19, ya un siglo de mucha variación a nivel nacional, hay altos y bajos, pero sobre todo eso se va acentuando cada vez más. En el 19 es cuando en Baena surgen verdaderamente, se politiza las cofradías, es cuando surge la división en las dos colas, al final ya, pero vamos, esa división venía ya de antes, por cofradía. Y entonces cada vez se va haciendo la rivalidad mayor. Así entramos en las dos primeras décadas del siglo XX, que son el tiempo, como te he dicho, más convulso, en la época en que las cuestiones políticas y sociales se mezclan,
y entonces la expansión de todos los movimientos obreros, sindicatos y demás, huelgas. Y entonces, cuando llega el siglo XX, o sea, en la década de los 20, está ahí, primero hay un trienio, se llama el trienio bolchevique, y luego a continuación de eso vienen los felices años 20, como se les dice. Entonces, claro, se produce la reacción. Y entonces cuando viene ese optimismo, ese deseo de restaurar tradiciones antiguas, de fundar nuevas, y es cuando eso ocurre precisamente a la reorganización de los enlutados, del sepulcro, de los profetas, la mayoría de lo que es la Semana Santa. Luego llega el paso contrario, que es la década de los años 30 a los 50. Ahí está la Segunda República, la Guerra Civil, la posguerra, y luego enlaza con la emigración. Y hasta que no llegan los años 60 es cuando ya empiezan otra vez a resurgir. Y entonces ya desde los años 60 hasta aquí es cuando se puede decir que viene el apogeo de la Semana Santa, que lo estamos viviendo además, y sigue esto para arriba, ojalá no se pare. Pues nada más, don Manuel, muchas gracias por atendernos y además encantado de escucharlo en estas conferencias que particularmente a mí me parecen interesantísimas. Hombre, por supuesto que sí.